Muy buenas noches, distinguidos y distinguidas estudiantes. Gusto saludarles nuevamente, Christopher José Ramírez Aldana, con ustedes. Es un gusto nuevamente. Ya vemos 70 participantes conectados. Les pedí la asistencia el día de hoy por algo que vamos a realizar y espero sea una clase beneficiosa para cada uno de ustedes y ambos, de forma bilateral, podamos aprender algo nuevo. Nuevamente les hago la aclaración de que el licenciado Manuel Molina Castañeda no puede estar con ustedes el día de hoy por motivos de fuerza mayor, así que, como ya les indiqué, mi persona va a estar con ustedes. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario antes de iniciar la clase? Me comentó que ya les envió las presentaciones para que las puedan tener cada uno de ustedes y puedan estar estudiando, que sé que todos los días lo hacen, ¿verdad? ¿Alguien que quiera aportar algún comentario o alguna duda o algún aspecto antes de iniciar? Disculpen, compañeros, ¿sí se escucha el audio? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se escucha bien. Sí, gracias. Se escucha, licenciado. Perfecto, entonces espero que les hayan llegado las presentaciones y no habiendo dudas al respecto, vamos a dar formal inicio a la clase. Empezamos. Derecho Internacional Público, clase número 5. Políticas de procedimiento para nombrar embajador y cónsul. Antes de darle para a la siguiente diapositiva, alguien me puede dar, no un concepto, no es necesario, ni una conceptualización formal, una noción, una idea de qué es un embajador o un cónsul, o funciones de desempeño, cómo lo han conocido ustedes, o cómo tienen conocimiento de la existencia de un embajador y un cónsul. ¿Alguien? Bueno, es el funcionario nombrado, perdón, licenciado. Adelante, por favor, adelante, Edgar, ¿verdad? Sí. Por favor, Edgar, dígame. Pues es el funcionario nombrado como representante de un estado en otro exterior, ¿verdad? Definitivamente. Definitivamente, aquí lo que viene aportando el compañero Edgar es muy importante. Y yo le agrego lo siguiente. El embajador y un cónsul, definitivamente, nombrado por el presidente de la República en conducto, no es que el presidente lo vaya a nombrar a dedo, sino que es en conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué funciones va a desempeñar un embajador y un cónsul, o en todo caso el señor ministro de Relaciones Exteriores? Las relaciones las relaciones de carácter internacional que le competen a Guatemala con sus congéneres estados. Y ustedes dirán, ¿qué tipo de relaciones? Meramente las relaciones diplomáticas, claro, pero dentro del margen y el segmento de relaciones diplomáticas podemos tener relaciones diplomáticas de carácter económico, de carácter deportivo, de carácter educativo, de carácter de minería, por ejemplo. En fin, podemos tener diferentes tipos de relaciones de carácter internacional. Y por ejemplo, vamos a entrar a conocer lo que es la primera diapositiva. Dice: procedimiento para nombrar a embajador. Disculpen. Guatemala tiene relaciones comerciales, políticas, económicas, humanitarias, entre otros tipos de relaciones internacionales, con otros países. Para esto, Guatemala designa embajadas en ciertos países con el fin de mejorar las relaciones con el país. ¿Alguien recuerda un asunto trascendental que haya sucedido en cuanto a una embajada? Fue en el ámbito internacional, ¿verdad? Sí. Mal fue Estados Unidos, en un país de esos que son como de Arabia Saudita o algo así, no me recuerdo, pero que incluso sacaron una película acerca de dicho suceso. Daniel, buena aportación, excelente aportación.
los países de Medio Oriente, llamémosle. Gracias, Daniel. Pero resulta que Guatemala, no sé si recuerdan que cambió su embajada en cuanto al Estado de Israel. Eso fue hace poco. Sí, Jimmy Morales mandó a cambiar la embajada del lugar de Tel Aviv a Jerusalén. Exactamente. Afirmativo. Gracias, Javier. Ese cambio, ahora yo les digo, fíjense que yo he trabajado en varios lugares. Este solo es un comentario y muchos compañeros me han dicho. Trabajé en un lugar meramente político. Y me dice un compañero que a veces la política puede más que lo jurídico. Recordemos que la política y lo jurídico van de la mano. Entonces, uno no puede existir sin el otro, a consideración mía. Entonces, este acto de meramente relaciones diplomáticas fue un acierto o un desacierto. No somos quien para decidir. El señor presidente de turno tuvo sus razones para realizarlo y pues ahora la embajada está ya meramente dentro de la competencia territorial del Estado de Israel, mediante acuerdos y el apoyo debido a dicho Estado. Pero exacto, Javier, a eso me refería. La embajada es la representación oficial y más importante que tiene Guatemala en un país. Se encarga de velar y promover las relaciones entre Guatemala y el país en el que se encuentra la embajada. Ahora yo les digo, el problema y el conflicto que ha habido entre Ucrania y Rusia ha promovido ciertos desacuerdos dentro de la comunidad internacional. Muchos países, muchos estados, mandaron a cerrar o eliminar o trasladar su embajada de dicho país, en este caso de Rusia, en represalia diplomática con lo que había hecho de atacar a Ucrania, ¿verdad? Un tema que ya todos sabemos que es de conocimiento general de geopolítica. Pero esa es una situación. O sea, que si están atacando a un estado que yo apoyo, yo en solidaridad vengo y cierro dicha embajada. Muy interesante. Por eso, en este caso, yo no recuerdo que Guatemala haya retirado una embajada de algún país recientemente. Y si me equivoco, por favor, tienen toda la libertad de corregirme. La Ley de Servicios Diplomáticos, Decreto Ley número 148, artículo 4. Voy a sonar igual que mis ex catedráticos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todos repetimos los ciclos a veces. ¿Alguien sabe la diferencia entre un decreto y un decreto ley? El decreto ley no es aprobado por el Congreso de la República, sino es promulgado por un presidente de facto, un gobierno de facto. Sí, el decreto ley, exactamente. Por ahí un compañero iba a hablar y muy respetuosamente apagó el micrófono. ¿Quién fue? Por favor, adelante. No les quiero quitar el espíritu de participación. Era yo, licenciado, pero coincido con la definición que dio el compañero. Como dirían los abogados defensores cuando no tienen para dónde, me adhiero a lo solicitado por el Ministerio Público. Así, Merito. Hago mío los vocativos ya expresados en actos protocolarios. Suena mejor. Gracias, compañero María Arce, y el compañero también, excelente. Vamos a ver, yo sé que, miren, pues, ustedes nunca piensen que no les va a llegar un momento. No duden que en algún momento, habemos 87 aquí, todos podemos aspirar a cosas grandes. Entre ustedes, 87, puede ser que haya un embajador o un cónsul, en el nombre de Dios. Todo se puede dar en la vida, compañeros. Con la profesión de abogado podemos llegar muy lejos. Dice, la Ley de Servicio Diplomático, Decreto Ley número 148, artículo 4. El servicio diplomático comprende las misiones que Guatemala acredite en el extranjero, las cuales se denominarán delegaciones permanentes, delegaciones temporales, embajadas, legaciones y misiones especiales. Esa es la caracterización. Por ejemplo, si ustedes hacen un examen, pues solo les hago la aclaración. Muy pronto ya van a tener un pequeño, una prueba, llamémosle,
Un pequeño corto para que ustedes ya vayan sumando sus primeros puntos. En definitiva, va a entrar todo lo hablado en cuanto a las presentaciones y uno que otro tema que hemos ido tocando adherido, que ha surgido de forma improvisada dentro de las clases, pero comúnmente y mayor va a ser de las presentaciones, que al final de cuentas son pequeñas y ustedes ya las tienen. Siempre léanlas, por favor. Si a ustedes les viniera una pregunta, ¿cómo se comprende el servicio diplomático de las misiones que Guatemala acredita en el extranjero? Mencione 3, por ejemplo. Pueden colocar 3 de los literales de la A a la E que aparecen en esta presentación. Artículo 4. Seguimos. Procedimiento para nombrar embajador. Los embajadores son los representantes de Guatemala. Escuchen esto. Los embajadores son los representantes de Guatemala en el extranjero y son designados según la Constitución de la República por el presidente. Esto en virtud del artículo 183 de la Constitución de la República, inciso S, el cual establece, artículo 183, recuerdan que lo leímos la clase pasada, ¿verdad? S, nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios y subsecretarios de la presidencia, embajadores y demás funcionarios que le corresponde conforme a la ley. Anteriormente, con los compañeros, entre ustedes, habíamos creado la estructura jerárquica de lo que es el mismo ejecutivo. En este caso, aquí lo vemos nuevamente. Ley de Servicio Diplomático. Decreto Ley número 148, artículo 3. El Servicio Diplomático de la República depende del jefe del Ejecutivo, el señor presidente de la República, que lo dirige y administra por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Procedimiento para nombrar embajador. Seguimos. Para poder optar al cargo de embajador, miren los requisitos. Es necesario seguir una carrera diplomática. Se regula en la Ley de Servicio Diplomático, Decreto Ley 148, en el artículo 8, el cual establece el servicio diplomático es desempeñado por funcionarios de carrera, por los casos que esta ley determina. Yo recuerdo que cuando trabajé en el Ministerio de Cultura y Deportes había una persona que estaba en ese ministerio y posteriormente, cuando sentí, estaba en Rusia, en la embajada. Entonces, definitivamente, hagamos caso de esto, salvo los casos que esta ley determina. Esta carrera, según el artículo 11 de dicha ley, establece que Ley de Servicio Diplomático, Decreto Ley número 148, artículo 11. La carrera diplomática principia con el cargo de tercer secretario. Escuchen cómo inicia. Cargo de tercer secretario y termina con el embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la siguiente escala. Tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, embajador extraordinario y plenipotenciario. Ese sería el orden jerárquico de inicio de una carrera meramente diplomática. O sea, los cargos que hay que ir subiendo para llegar a lo que es un embajador. Seguimos. Procedimiento para nombrar embajador. Es decir que, según el artículo anterior, Daniel Cruz, por favor, adelante. Sí, licenciado, solo una pregunta. ¿Qué es plenipotenciario? Me agarró en curva, compañero. Que tiene plenos poderes. Gracias, compañera María. Gracias, compañera. Bueno, es decir que, según el artículo anterior, la carrera diplomática consiste en 7 puestos, siendo de menor a mayor jerarquía los siguientes. Esto, no duden que puede ser pregunta. Estamos hablando de la jerarquía. En todo caso, tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, embajador extraordinario y plenipotenciario. Procedimiento para nombrar embajador. Ahora bien, para poder ingresar al servicio diplomático e iniciar la carrera, la cual
inicia en el puesto de tercer secretario es necesario, según el artículo 18 y 19 de la Ley de Servicio Diplomático, de decreto ley número 148, Ley de Servicio Diplomático. Para ingresar al Servicio Diplomático de Guatemala se deben llenar los siguientes requisitos: ser guatemalteco natural por nacimiento u origen, ser ciudadano en pleno goce de sus derechos, ser del estado seglar, poseer al menos el grado de bachiller u otro título o diploma postprimario equivalente. Entonces, ¿es necesario ser abogado y notario para ser ministro, para ser embajador? No. Vemos que no, exacto su lema. No tener antecedentes penales de tal índole que, a juicio del ministro de Relaciones Exteriores, lo incapacitan para el servicio. Bueno, considero y creo que en cualquier trabajo tener antecedentes penales ahora es un impedimento. Observar y haber observado intachable conducta, tanto en público como en privado. Javier Alejandro. ¿Por qué sería un impedimento para conseguir trabajo tener antecedentes penales si se supone que el sistema penitenciario debe reformar a los delincuentes? Entonces, o sea, qué hermoso que toque ese tema. Qué bello que toque ese tema. Usted recuerda en la introducción al derecho que vio el ser y el deber ser. Su comentario es utópico e idealista y correcto ante el ser. Perdón, ante el deber ser. Pero lastimosamente dentro de la iniciativa privada y lo que es la iniciativa pública también, ahorita le doy la palabra a la compañera María Arce. Yo tengo una conocida, y no les hablo de mentiras, sino que ella tiene antecedentes penales, porque lastimosamente estuvo involucrada en un proceso que no tenía nada que ver, pero entró dentro del proceso. Tiene el trabajo, lo tiene, pero por tener antecedentes penales le dijeron que le pagaban la mitad del sueldo. Entonces, no se debería, pero se hace. Entonces, definitivamente lo que usted dice, el sistema penitenciario, esos son sus objetivos, pero ya la sociedad es otro objeto. Pero excelente aportación, compañero, muy amable. María Arce, por favor, adelante. El tema con los antecedentes penales también hay que recordar que están vigentes en tanto la persona está ligada a proceso o está en cumplimiento de una condena. Una vez se cumple la condena, la persona ya libre debe hacer el trámite para borrar el antecedente en la Corte Suprema de Justicia. Entonces ya no salen porque él ya cumplió o ella ya cumplieron su deuda con la sociedad. Entonces, cuando a uno le salen antecedentes penales es porque o está en una condena, ya sea con medida sustitutiva, o está ligado a un proceso penal. Afirmativo. Solo les comento esto. Recuerden que la fase de ejecución, dentro del artículo 5 del Código Procesal Penal de los fines de proceso, es la última, ¿verdad? Donde usted tiene un número de ejecutores dentro de los juzgados de ejecución. Así es. Entonces, como dice la compañera María Arce, usted cumple su condena y ya está ejecutoriada. O sea que usted, hablemosle coloquialmente, como dice la compañera, ya cumplió su deuda con la sociedad. La reinserción en la sociedad del sistema penitenciario, cuyo objetivo es, ya la cumplió. Pero la limpieza, llamémosle limpieza, limpiar antecedentes penales es obligación de la persona que acaba de salir y de cumplir su condena. Pero, ahora yo les digo, muchas empresas privadas ponen obstáculo a eso. Peor aún, si usted tiene una medida sustitutiva, es mucho más complicado, porque lastimosamente no se pueden limpiar, ya sean policíacos o penales. Esta situación o este juicio de valor es muy importante que surge, porque vemos que siempre los antecedentes penales policíacos siempre van a ser, no un impedimento, cierto freno para como conseguir nuestros objetivos. Pero excelente, gracias por las aportaciones, compañeros. Gozar de buena salud. No tener defectos físicos que, a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo incapaciten para el servicio. No pertenecer ni haber pertenecido, aquí se nos fue,
No, vamos a ver el artículo entonces. Es el 18. Vamos a ver. No pertenecer ni haber pertenecido a alguna entidad que propugne la ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario. ¿Alguna opinión para este último, el numeral 9 del artículo 18 de la Ley de Servicio Diplomático, compañeros? Ahí habría que considerar la época en que fue decretada la norma, que respondía a otra constitución política que prohibía la participación en agrupaciones políticas comunistas. Si nos ponemos puristas, aquí lo que habría que interponer es una inconstitucionalidad con respecto a este numeral porque es violatorio de la libertad de afiliación política. Qué interesante interpretación. Definitivamente, compañera María Arce. Siempre tenemos que tener en cuenta que las leyes no son creadas, por ejemplo, digamos que hay una situación ahorita, séanme sinceros, ¿cuántos sabían que existía la ley de servicio diplomático? Que ustedes dijeran, sí, yo ya la había leído hace mucho tiempo, ya la había escuchado, ya la había debatido con algún compañero. Yo sé que pueden haber compañeros que sí, pero también como compañeros que no. Entonces, nos damos cuenta de la existencia de esa ley hasta que la necesitamos o la aprendemos a comprender. Y recordemos que las leyes son muy antiguas, son de muchos años atrás, que fueron creadas en una situación social muy diferente a la actual. ¿Y qué es lo que procede de conformidad con la inconstitucionalidad que propone la compañera María Arce? Darle cumplimiento a ese principio general del derecho, que el derecho es dinámico, o sea que se tiene que adecuar a la realidad social. Como definitivamente compartía la compañera también, que la libertad de asociación. Cada quien puede profesar su propia ideología política. Pecado y delito no es. En la libertad está poder decir, yo quiero pertenecer a esta ideología política, yo quiero pertenecer a esta otra ideología política. Entonces viene siendo una limitante muy, muy parcializada en mi consideración. Lo que pasa es que esta es una ley de 1963, todavía se rige por la Constitución del ¿cómo se llama? De la contrarrevolución. Sí, antes de 1985, claro. Uh-huh. Sí, definitivamente, se pueden imaginar en aquellos tiempos pertenecer a una sección o a un segmento comunista. ¿Se pueden imaginar eso? No, sí, no, en aquel entonces era casi que pecado y condena a las llamas del infierno. No, de una vez, definitivamente. Sí. En el mejor escenario a las llamas del infierno, si no previa tortura también. Mejor cambiemos de tema. Vamos avanzando. Gracias, compañero María Arce. Pero sí, no, hombre, se hace, dice mi jefe, hacerlo chiste. Pero es que es verdad. Ahora, gracias a Dios, vivimos en una época en donde nuestros derechos humanos son tan respetados como no tienen una idea. En aquellos tiempos, como bien dice la compañera María Arce, las llamas del infierno pareciera que fueran la mejor opción de finalización de una situación. Entonces, el derecho se ha venido adecuando. Estas leyes en su momento se van a reformar. Hay leyes que nos damos cuenta que se reforman, hay leyes que se reforman y ni siquiera nos damos cuenta que han pasado. Y así va constantemente. Sigamos avanzando. Procedimiento para nombrar embajador. Ley de Servicio Diplomático, decreto ley número 148, artículo 19. Para ingresar a la carrera diplomática se requiere, además de llenar los requisitos indicados en el artículo anterior, poseer título o grado universitario debidamente reconocidos. Si los estudiados universitarios hechos no incluyen las materias especiales para la carrera diplomática, el interesado deberá pasar exámenes sobre las mismas ante tribunales designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En todo caso, el candidato deberá someterse a examen en las materias complementarias que se requieran para el servicio.
El reglamento de la presente ley determinará las materias a que se refiere este artículo, así como la forma de integrar los tribunales y procedimiento que debe seguirse para los exámenes. Por eso estamos hablando de la diplomática. ¿Alguien sabe a qué se refiere, por ejemplo, la carrera del organismo judicial, la carrera ministerial o la carrera diplomática? ¿Alguien entiende el concepto a qué se refiere todo eso? ¿O la carrera policial? ¿Alguien entiende la relación de ese término de la carrera? Es haber pasado por los distintos cargos, la distinta jerarquía de los, ya sea el organismo judicial o de los ministerios o de la policía. Sí, definitivamente, compañero, exactamente. Por ejemplo, usted no puede llegar a, digamos, bueno, sí se puede, pero interna, ustedes se han dado cuenta que salen convocatorias internas y externas de tanto organismo judicial como Ministerio Público. Usted no puede subir a ciertos puestos si no pasó por otros puestos. Claro, hay convocatorias externas que de una vez usted puede entrar a lo más grande, pero eso se refiere a la carrera ministerial, judicial, policial, en este caso la carrera diplomática, como hablábamos en los siete cargos que hay que tener primero para llegar a lo que es la cúspide, ¿verdad? Pero gracias, Javier. Y pasar por un concurso de oposición, ¿verdad? Según perfectamente. Un término muy correctamente utilizado. ¿Por qué me dijo un concurso de oposición? Regresemos a la anterior diapositiva. ¿Por qué me indicó concurso de oposición? Bueno, yo sé que usted lo sabe, tal vez no me lo puede indicar bien, porque dice, ¿ve? Determinará las materias a que se refiere, así como los tribunales, procedimientos que se debe seguir para los exámenes. Una vez usted pasa un examen para entrar a un cargo, usted está en un proceso por oposición. O sea que tiene que literalmente ganárselo, ¿verdad que sí, Zulema? Sí, No, exacto, yo sé que usted lo sabía, pero tal vez no llevaba la forma de decírselo. Eso es el proceso por oposición. Y por oposición, veamos en este caso que así ingresan las personas que integran el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ley de Servicio Diplomático, artículo 21. El jefe del Ejecutivo, de conformidad con las disposiciones de la presente ley, nombrará y removerá a los funcionarios y empleados de servicio diplomático. O sea, recordemos esto de derecho administrativo y derecho laboral dentro del margen público. Quien lo nombra es quien lo remueve, toda vez que esa persona ostenta la competencia administrativa para dicho acto. Ley de Servicio Diplomático, Decreto Ley, artículo 122. Para ocupar los cargos del servicio diplomático, desde el tercer secretario hasta el embajador extraordinario y plenipotenciario, inclusive, deben nombrarse exclusivamente funcionarios diplomáticos de carrera, con excepción de lo dispuesto por el artículo 24, que enseguida lo vemos. O sea, que hecha la ley, también hay excepciones. Seguimos. El artículo 23. En una misma misión diplomática podrán ser designados varios funcionarios de la misma categoría, desde tercer secretario hasta enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, inclusive. Artículo 24. El jefe del Ejecutivo, cuando lo juzgue conveniente, podrá nombrar como jefe de misión con los cargos de embajador extraordinario y plenipotenciario, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario y encargado de negocios ad hoc a personas que no figuren en el escalafón diplomático. Es decir, pregunta. ¿Se puede nombrar a digamos a un abogado y notario, a un contador público y auditor o un agrónomo en un puesto de embajador directamente? Sí, sí se puede. Entonces, cabal, vemos que así como está la ley y está la carrera diplomática, también vemos una excepción. Esto se los digo para que tengan ahí en cuenta una posible pregunta. El artículo 25 también dice, los nombramientos a que se refiere el artículo anterior deben recaer necesariamente en guatemaltecos naturales por nacimiento u origen, que están en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y de méritos personales reconocidos. Entonces aquí viene aquel artículo constitucional que dice,
competencia, honorabilidad e idoneidad. Definitivamente, toda persona a ser sujeto a ser nombrado como embajador debe tener estas características. ¿Ven? Méritos personales reconocidos. Seguimos. Procedimiento para nombrar embajador. Los diplomáticos pueden ir ascendiendo dentro de la carrera, para lo cual el artículo 30 de la ley establece que Ley de Servicio Diplomático, Decreto Ley número 148, artículo 30. Para ascender de una categoría a otra dentro de la escala jerárquica del servicio diplomático, se requiere por lo menos 2 años de servicios continuos en la categoría desde la cual se efectúa la promoción. O sea que cada 2 años puede ir subiendo esta persona a otros cargos. Ahora bien, si existieran 2 diplomáticos que cumplen con el requisito de los 2 años, se tomarán en cuenta los siguientes para elegir quién de los diplomáticos asciende. Miren esto. Tengámoslo en cuenta para una posible pregunta también. La mayor capacidad y eficiencia demostrada por el funcionario en el ejercicio de su cargo, a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los méritos y mejores antecedentes personales que consten en la correspondiente hoja de servicios. La cultura general, la antigüedad, a igualdad de las condiciones anteriores, la edad mayor. O sea que aquí vemos que la edad, seamos sinceros, la edad nos trae sabiduría, experiencia e inteligencia. Entonces, a mi juicio, se considera muy justo que esto sea considerado en su momento para este tipo de servicio. ¿O hay alguno de ustedes que no, compañeros? Ustedes que son mucho más jóvenes que yo. ¿Alguien que quiera debatirlo? ¿No? Bueno, entonces el silencio otorga. Seguimos. Funciones de las misiones diplomáticas. El artículo 33, funciones fundamentales de las misiones diplomáticas y, a la vez, obligaciones de los funcionarios que las sirven. Vean esto. Velar por el prestigio, la dignidad y el progreso de la nación. Promover y mantener las relaciones políticas, económicas y culturales entre Guatemala y los otros países. Vigilar el cumplimiento de los tratados, convenciones y obligaciones de carácter internacional que puedan afectar a Guatemala. Proteger los derechos e intereses de Guatemala, de su gobierno y de los guatemaltecos en el país de su adscripción. Proteger y auxiliar en todo lo que fuera necesario a las delegaciones oficiales durante sus visitas al país de su descripción. Funciones de las misiones diplomáticas. Ley de Servicio Diplomático. El artículo 33. Sus funciones y atribuciones fundamentales de las misiones diplomáticas. Tener y transmitir al Ministerio de Relaciones Exteriores informes sobre la situación política, económica, cultural y social del país de su jurisdicción, en asuntos que interesan a Guatemala. Reclamar las inmunidades, prerrogativas, franquicias y cortesías a que tenga derecho conforme a los tratados y prácticas internacionales, especialmente las que el gobierno de Guatemala concede a las misiones diplomáticas y consulares de otros países. Realizar en auxilio de la justicia nacional y de acuerdo con los tratados y usos internacionales las gestiones que les sean encomendadas. Desempeñar las funciones administrativas que les atribuyen esa ley y su reglamento. Dar estricto cumplimiento a las órdenes e instrucciones que reciban del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actuar de acuerdo con las funciones que les deleguen las diversas dependencias del organismo ejecutivo en los casos previstos por las leyes o por orden expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy interesante. Procedimiento para nombrar embajador. Ahora bien, la carrera diplomática puede terminar por renuncia del diplomático en cualquier momento o por separación de parte del presidente de Guatemala por motivos específicos. Miren esto. O por separación de parte del presidente de Guatemala por motivos específicos. Es decir, que el presidente de la República, en este caso el de Guatemala,
puede por motivos específicos decir, ya no más, su cargo hasta aquí llega, hasta que termine. Vemos el artículo 80 de la misma ley. Los funcionarios diplomáticos de carrera pueden en cualquier tiempo renunciar a dicha calidad. La renuncia implica la pérdida de la categoría diplomática adquirida y la de todos los derechos y prerrogativas que esta y su reglamento establecen. El artículo 81. Los funcionarios diplomáticos de carrera de las categorías de tercer secretario hasta ministro, consejero, inclusive podrán ser separados de sus cargos por el jefe del Ejecutivo, únicamente por las causas expresamente previstas en la ley, es decir, una remoción con causa justificada. Procedimiento para nombrar embajador. El artículo 82, los jefes de misión, los funcionarios y diplomáticos que no pertenezcan a la carrera, los asesores, los agregados y demás empleados de servicio diplomático nombrados en los términos de los artículos 24 y 26 de esta ley podrán ser removidos de su cargo sin expresión de causa. El 83 habla por necesidad de servicio del jefe del Ejecutivo por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores podrá disponer en cualquier momento el traslado de los funcionarios y empleados de servicio diplomático a otros puestos del mismo. El funcionario diplomático de carrera que no acate una orden de traslado quedará en situación de disponibilidad por solicitud. El artículo 84, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando lo juzgue conveniente, podrá llamar sucesivamente a funcionarios diplomáticos de carrera que tengan más de 5 años de servicio en el extranjero para desempeñar algún cargo igual de categoría de dicho ministerio. Bueno, yo sé que puede resultar ciertamente tedioso estar escuchando la lectura de artículos que dirán ustedes, nosotros lo podemos hacer, pero el objetivo de esto es que cada uno de nosotros vaya comprendiéndolo y es una forma que lo podamos leer de forma obligatoria, toda vez que esto definitivamente es objeto de examen. Y como les digo, estamos muy pronto a tener un corto. No les voy a decir que es mañana, pero un día de estos puede ser. Ahora yo les digo, bueno, quedan 7 minutos para que terminemos la clase. ¿Alguno de ustedes quiere aportar algún comentario o alguna apreciación o algún juicio de valor en cuanto a lo impartido en esta clase del día de hoy? No, bueno. No, más que comentario, pues darle siempre las gracias por su excelente cátedra. Gracias, compañero Edgar. Miren, pues, ¿cuántas presentaciones llevamos? Llevamos 5, ¿verdad? Si no estoy mal. Solo corríjame, ese dato sí lo necesito, por favor. ¿Cuántas tienen ustedes? Si no me equivoco, licenciado, en Facebook había 3 presentaciones. ¿Tienen 3 presentaciones nada más? Sí. Voy a revisar y le confirmo. Va, por favor, sí necesito para ver que, en todo caso, yo nunca en la vida les pondría dentro de algún tipo de prueba algún conocimiento que ustedes no hayan recibido o leído en todo caso. Sí, Lick, hasta hoy son 5 clases las que llevamos. Ajá, exactamente, no, afirmativo, pero yo quiero saber si ustedes tienen las presentaciones porque no quiero ser injusto con sus personas. Licenciado, en Facebook hay 5 documentos de PDF. ¿Hay 5? Sí, hay 5. Ah, buenísimo, gracias, Dulce, muy amable. Uno de esos 5 documentos, licenciado, es el programa de curso, o sea que de documentos de la cátedra tendríamos 4. Esta no sé si la tienen, disculpen. Creo que no. Sí, ¿verdad? No la deben de tener, no la deben de tener. No, Lick. Sí, pues vamos a algo. Voy a hacer que mañana mismo la tengan en la mañana para cualquier situación que si hay una prueba o no. Entonces, quedemos así. Por favor, denle una lectura así general. Si hay preguntas, no crean que van a ser aquello de perjudicar, ¿verdad? Identifique el artículo o rebuscar. No, pero sí léanlas, por favor, léanlas para mañana. Lean las presentaciones que tenemos. Brenda de la Cruz, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Perdone, yo no escuché cuánto va a tener valoración la prueba corta.
No, es que no, todavía está pendiente, ¿verdad? Pero la valoración en todo caso es predispuesta al margen de puntos que se indica para zona, llamémoslo así. Gracias, Lick. A la orden, Brenda. Entonces, denos la liguita para mañana. Sí, disculpe, ¿quién me habló? Perdón, Lick. Lo que pasa es que hubo un apagón aquí en mi casa y se cortó la señal. No escuché si dijo fecha de la prueba corta. No hay fecha, pero sí les puedo decir que lean para mañana. Entonces, Bueno. lean las presentaciones por cualquier cosa y siempre les voy a hacer el comentario que yo le hacía a los compañeros que les di notariado el semestre pasado. Lean para entender, para comprender y creen una síntesis del análisis que realicen de lo que leyeron. Claro, la memorización es bueno, pero traten de comprenderlo para que sea más fácil para ustedes. Créanme que así lo va a hacer. Eso solo es un consejo de alguien que fue estudiante y sigue siendo estudiante para ustedes que también lo son. Entonces, damos por a la clase del día de hoy y léanse las 4 presentaciones que ya tienen en disposición y si se puede mañana esta misma la van a tener ya disponible. Para mí es un gusto y les agradezco enormemente el debido respeto que brindan a la clase. Gracias compañeros y gracias compañeras. Nos vemos mañana, primero Dios, y damos por terminada la clase. Es un gusto para mí y que Dios me los bendiga. Muy buena clase, Gracias, licenciado, que pase feliz noche. Gracias. Y feliz noche a los compañeros también. Gracias. Y gracias por creer que soy más joven que usted. Feliz noche. Un gusto. Feliz noche, Dios me los bendiga. Platicamos mañana. Excelentísima noche.